Ya, este gobierno está entrampado, a mi criterio, por la sobrereacción que tiene de las manifestaciones que se dan en las redes sociales, y eso es muy peligroso. Yo sé que ellos en parte le deben su triunfo precisamente a la presión que recibió el pasado gobierno, y por qué no, el desprestigio del pasado gobierno que se concretizó en las redes sociales, alimentada por diferentes corrientes políticas y por personas que sencillamente hicieron causa común con el Partido Revolucionario Moderno, pero ahora ellos son gobierno. Y yo, observando el tema, por ejemplo, de las orquídeas del Ministerio de Educación, me puse a ver en detalles cuál había sido el tema de las orquídeas. Señores, hay lo que se llama un plan operativo anual, hay un plan de compra anual que establecía la compra de esas orquídeas. ¿Qué debió hacerse? De forma regular. Sí, claro, y estaba previsto tanto en el plan de compra anual como parte también del plan operativo anual, como una de las acciones de uno de los principios, que era crear ambiente de trabajo. Ahora, ¿qué debió hacer las nuevas autoridades? Revisar el POA, revisar el plan de compra anual para ajustarlo. Exacto, para ajustarlo a la situación de la pandemia, a cuál es su objetivo dentro de su administración, y modificarlo. Entonces se produjo una orden de compra que fue ejecutada por estas nuevas autoridades, que obedecía a la pasada gestión, y ciertamente actuó rápidamente el ministro. Yo diría que actuó reactivamente también por las redes, y ciertamente no se justificaba la compra de esas orquídeas en una situación como la que nos inmerso dentro de la pandemia, y de la que está, y de la realidad de ese ministerio en específico, que tiene grandes retos ahora para poder tratar de iniciar el año escolar y tratar de ponerse a tono con el inicio del año escolar que ya tienen los alumnos privados, que ya le llevan muchísimo más. Esas reacciones motivadas por el sentir de la gente muchas veces puede hacer que las autoridades sobrereaccionen o se desvíen de sus verdaderos planes, y a veces actúen con injusticia. Eso sobre el caso de las orquídeas. Después también hemos estado viendo el reclutamiento de los profesores para que puedan llevar el plan de educación por la vía virtual. Realmente es un gran compromiso. Hemos visto, y así lo percibimos, y parece ser que así lo ha percibido el ministerio, que hay muchos profesores que no están en condiciones de asumir este nuevo reto, porque estamos hablando de que un solo contenido que se va a manejar para todas las escuelas públicas, el profesor tiene que estar totalmente en dominio del contenido, debe tener las capacidades para poder transmitir el conocimiento, no puede tener el miedo escénico, tiene que tener unas condiciones de oratoria y de pronunciación especiales, porque va a estar sobreexpuesto a toda la población, y eso nos plantea a todos y sobre todo a los que van a elegir esos profesores, que puedan hacer un buen análisis de ese casting, porque ahora es que los que vivimos de espalda a la educación pública vamos a tener la capacidad de ver qué está pasando en la educación pública, y cuál es el nivel del profesorado, cuál es el nivel docente que tienen la mayoría del pueblo dominicano, o aquellos que más necesitan avanzar. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de eso. Por otro lado, yo quería añadir a lo que muy bien había dicho Eduardo sobre el gran déficit que tiene la actuación de los funcionarios públicos, y es vivir tomando decisiones de espalda a los principios que rigen la administración pública. Nosotros queremos hablar de institucionalidad, sin embargo, los principios que rigen la administración pública
dicen que lo primero que hay que tener es razonabilidad, tomar decisiones bien informadas, justificadas, basadas en esos principios de democracia, de debido proceso, de que todas las personas tienen el deber y el derecho de ser llamados e informados y permitirse presentar sus medios de defensa, y que nunca la administración puede actuar ni discrecionalmente, ni de manera dictatorial, ni fuera de los mandatos que le da la ley. Y entonces vemos cómo Odebrecht, que fue una empresa que se confesó que había violado todos los principios de buena negociación, de buena fe y demás, y ustedes todos saben lo que contenía la delación premiada, que lo primero que tenía era una asunción de culpabilidad. Todavía al día de hoy no se le ha cancelado su registro de proveedor del Estado. Y vemos cómo ahora, por ni siquiera una denuncia, es una denuncia en el lenguaje coloquial, pero en lo legal ni siquiera se ha formalizado, se ha presentado ni de manera verbal, ni de manera escrita ante las autoridades persecutoras una denuncia contra la ministra de la Juventud. Y cómo inmediatamente esta nueva administración, sobre todo la dirección de compra, toma una decisión de esa naturaleza y la anuncia, cuando ni siquiera esa decisión está avalada en motivaciones y en justificaciones, tal como dice la ley. Y nosotros lo aplaudimos porque estamos inmersos dentro del sentimiento del programa. Sin embargo, eso no puede ser. Hay otras violaciones más graves ahí, que la presunción de posible enriquecimiento ilícito, que son más palmarias y comprobables porque fueron inclusive aceptadas por ella misma. Cuando ella no puede mostrar la declaración jurada de salida y envía este borrador de una declaración jurada, que como todos sabemos, la declaración jurada se considera hecha cuando es recibida por la Cámara de Cuentas. No, vamos a decir, no es que está aprobada, pero está recibida. Usted completa la declaración jurada, que es un acto unilateral, cuando usted la deposita y es recibida en la Cámara de Cuentas. Luego, cuando es revisada en la Cámara de Cuentas y si encuentra alguna inconsistencia o alguna alarma, es traducida a la Procuraduría General de la República, que es el último depositario de todas las declaraciones de cuenta. Entonces ahí ya estaríamos hablando de que hay una presunción de un enriquecimiento ilícito, de una falsedad, de una declaración omisa, de cualquier otras de los ilícitos que se puede desprender de una declaración jurada inconsistente. Pero se perfecciona cuando usted la entrega en la Cámara de Cuentas, porque eso es lo que establece la ley sobre las declaraciones de jurada de patrimonio. Sin embargo, eso no ha llamado la atención, y eso lo que señala es que el órgano que debía de estar atento a que todos los funcionarios salientes depositaran la declaración jurada, que era la Cámara de Cuentas, no hizo su trabajo. Luego, todas las violaciones o aparentes violaciones o preguntas que no se pudieron contestar o que se reflejaron en esa entrevista, como cuál era el contrato de adjudicación, que es uno de los requisitos del proceso de licitación. El contrato de adjudicación debe estar terminado, perfeccionado antes del momento de la adjudicación, y forma parte del proceso de confección de los términos de referencia. Eso tampoco se buscó ahí. Tampoco se vio que el contrato de adjudicación, y así mismo lo dice la ley, tiene que establecer desde precio, desde cuál es la naturaleza del contrato, los plazos y la forma en que va a ser cumplido, porque era un contrato de servicio, así como la
asegurar que esa persona tuviera los medios para realizar el contrato, y algo muy especial, las garantías de cumplimiento, que son instrumentos jurídicos establecidos y que debieron ser ejecutadas ante el incumplimiento del contrato. Sin embargo, se entendió que porque se estaba dando unilateralmente rescisión a ese contrato, había que pagarle todos los meses hasta el cumplimiento del mismo, y eso no es cierto. La ley de compra y contrataciones, que creo que es uno de los elementos donde más se ve la exorbencia de cuando un privado contrata con el Estado, tiene una disposición que dice que por conveniencia inclusive la entidad contratante puede rescindir el contrato. Imagínese ante el incumplimiento o ante el cumplimiento parcial del contrato, y ahí había muchos incumplimientos aceptados por ella misma. Desde el primer momento ella dijo que no había forma de que con esa cantidad de dinero se pudiera cumplir con la cantidad de toneladas de basura a la que ella se comprometió. Por lo tanto, había habido un contratante que se había comprometido a algo que sabía que no podía cumplir. Si todas esas cosas se hubiesen visto y se hubiesen fiscalizado conforme a la regulación que debe ejercer la Dirección de Compra y Contrataciones, inclusive de oficio, y el seguimiento que tiene que darle con las entidades contratantes, ese contrato no se ejecuta de esa manera, o no hay forma de que se hubiera podido llegar a tener que pagarle todo el monto del contrato a la persona, en este caso Kimberly Taveras. Pero es como le digo, es que no hay cumplimiento de las entidades que desde el Estado deben regular y deben de fiscalizar y garantizar los intereses del Estado. Y hoy en día, independientemente de que a ella se le pueda retener algunas faltas e inclusive violaciones de otro tipo, nadie está mencionando a todas las instituciones que participaron ahí y que incumplieron su obligación legal y sus competencias misionales. Y posiblemente tampoco de ahí se van a sacar consecuencias en los procesos para evitar que sigan pasando. ¿Cómo es posible que un contrato pueda adendarse fuera de las condiciones que establece la ley y por encima de los montos que establece la ley como un tope y nadie diga nada? Y eso no queda en ninguna parte. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, se le dé asignación de combustible para ejercer los fines del contrato cuando eso estuvo que ser parte de la oferta económica y fue una de las cosas que debieron evaluarse para definir entre un oferente y otro? ¿Cómo es posible que en la misma acta de adjudicación se establezca que cumplía con alguna de las condiciones? Nada más eso traía como consecuencia que ese proceso debía de ser declarado desierto y procederse de nuevo a el llamamiento de un nuevo concurso. Nada de eso se va a investigar, nada de eso dentro del plan, dentro del trabajo que tiene que hacer el Estado para asegurar sus fines, su buen funcionamiento y evitar que cualquier tercero, con toda la razón del mundo, en la búsqueda de sus intereses económicos, lesione al Estado dominicano. Los garantes, los que tienen el compromiso frente al Estado, son las instituciones de regulación, de fiscalización y de contratación. Ojalá que este proceso se pueda investigar sin apasionamiento, sin populismo, sin demagogia, y que sirva para establecer pautas para evitar que haya mucho más casos como este, pero siempre en el debido proceso y conforme a los principios jurídicos que orientan esa parte tan importante que hay, que es la contratación pública de obras y servicios.